Hoy presentaremos algo novedoso, algo que nos llama la atención, algo que significa un proyecto de vida. ¿Cuál es el sentido de la renovación del hombre y de la cultura? Bienvenidos, amigos, a este encuentro filosófico. Hoy realizaremos una aproximación al sentido de la renovación del hombre y de la cultura en el marco de los 5 ensayos escritos por Edmund Husserl para la revista japonesa de Keizon, 1922 a 1924. Nos proponemos 3 objetivos específicos. En el primero es realizar un acercamiento al problema del sentido ético en la fenomenología de Edmund Husserl. En el segundo, establecer elementos esenciales de la naturaleza de la renovación del hombre y de la cultura, en el marco de los 5 ensayos escritos por Husserl para la revista japonesa de Keizon, 1922-1924. Y finalmente, proyectar una iniciativa de ética fenomenológica que se convierta en una propuesta válida, que fundamente un plan de renovación del hombre y de la cultura desde un proyecto educativo signado por los más altos valores concretados en el sentido de ambiente de múltiples vivencias. Por lo visto, nuestras metas son muy ambiciosas, porque queremos renovar nuestra cultura, nuestro ser, nuestras vivencias, nuestras experiencias. Aproximación a la génesis y desarrollo de la ética husserliana. En primer lugar, a manera de historia del arte, de la investigación, el trabajo despliega un análisis en la contraposición que sucede entre el surgimiento de una nueva concepción de la ética y algunas objetivaciones de la ética histórica. La ética de Husserl emerge de un diálogo sostenido entre la nueva iniciativa de una ética fundada y las éticas heredadas. Husserl va acercándose a las teorías de la ética desde una postura crítica. Husserl, con mirada aguda, observa, se acerca a las experiencias mismas legadas. En los primeros escritos de la obra voluminosa de Husserl se desarrolla una ética análoga a la lógica, una teoría axiológica que se puede evidenciar desde una posición que llegue a ser irrefutable. El autor alemán, sin abandonar sus análisis iniciales, va creciendo en su proyecto y experimenta giros en el desarrollo de su propuesta ética. Y es así que de una ética objetiva pasa a una ética subjetiva y luego a una ética intersubjetiva como perspectiva universal, donde el filósofo es, según el autor, un funcionario de la humanidad, donde el docente como filósofo es un funcionario de la humanidad y donde el docente filósofo, en palabras de José Miller, es un ingeniero humano. En el proyecto ético que va apareciendo en fragmentos de la obra husserliana, se puede denotar que desde sus primeros escritos y hasta el final de la vida, el autor alemán se mantuvo en la unidad de la investigación, porque Husserl siempre vuelve a estudios iniciales para continuar las aproximaciones a los fenómenos que se le presentan, a las donaciones esenciales que aparecen en su conciencia. Es así que
reconstruye el sentido y lo propone como posibilidad para una humanidad que se encuentra en un colapso, especialmente en el campo de las ideologías filosóficas y por ende del sentido ético. Una sociedad de 1920 muy parecida a la sociedad del 2018 en el cual estamos viviendo, donde más de uno de los jóvenes y muchas personas se encuentran sin sentido. Solamente es hacer una encuesta, solamente es viajar, solamente es mirar las actitudes de los seres humanos sumidos en el celular. Y si nos preguntamos en el fondo, en una angustia existencial inagotable. Los estudiosos de la obra de Husserliana van encontrando fragmentos que reflejan el ejercicio riguroso y modesto, donde Husserl retoma elementos importantes de la historia, pero también cuestiona los extremos del hedonismo, el esteticismo y el egoísmo, aspectos que considera antiéticos y enemigos de la ética. De la antigua Grecia, Husserl retoma a Sócrates y los hedonistas. Alude que Sócrates, pretendiendo las esencias puras, ha abstraído el auténtico carácter de los valores éticos y del discernimiento. Así que su ética se halla en un estado germinal y que el hedonismo, en contraposición a Sócrates, es el primordial opuesto de la ética, es la inexistencia de la ética, y que una vida gastada en un fin hedónico, en la complacencia, sin determinación universal, sin norte, sin proyecto de vida, no es meramente amoral, sino que es moralmente mala. Esto lo constata en Husserliana, porque no tiene moralmente un fundamento a priori universal, sino que pretende el mayor gozo posible cimentado en el despliegue de sus deseos egoístas. Realmente estas son las sociedades. A las sociedades egoístas les falta el amor, y al faltarles el amor también les falta la libertad. Del racionalismo y empirismo moderno y de la contraposición husserliana se encuentran algunos vestigios en la obra de Julia Iribarne. Dicen: en lo referente a la ética moderna, en la contraposición entre empirismo y racionalismo, el pensador alemán analiza que ambas doctrinas buscan un fundamento y una fundamentación precisa de la ética como ciencia, pero sus demostraciones siguen siendo unilaterales y deficitarias. Estas escuelas contribuyen con valiosos elementos, pero se quedan en polaridades que se alejan de una concepción original de la ética. Las dos parten de hechos y se apartan de una fundamentación esencial, de un mundo vivido en correlación, de una base verdadera. Se apartan de la verdad. Aunque muchas personas quisieran vivir sin verdades, o aún dicen que no hay verdades, para Husserl y para otros pensadores, y para nosotros, creemos que es importante tener unas verdades, tener criterio para vivir con unas verdades, con un norte y con un criterio, con una claridad hacia dónde va nuestra vida. De los moralistas del entendimiento y del sentimiento, Husserl toma elementos aportados por los moralistas del entendimiento y del sentimiento y realiza una crítica diferenciada. El pensador alemán
descubre que los moralistas del entendimiento, en contra de la ética del escepticismo que se presenta como hedonista, y por lo tanto como una ética del sentimiento, defienden la objetividad incondicionada de la validez de lo ético, generando una fundamentación objetiva de la ética. Lo que significa que los moralistas del entendimiento salvaguardan su concepción objetivista, apoyados en un enfoque teórico fundante a instancias supraempíricas de una razón que conciben metafísica o teleológica. Además, destacan las semejanzas entre los extractos no empíricos y las verdades matemáticas y éticas. Sin embargo, huyen hacia un sistema moral heterónomo porque parten de hechos aportados por la razón universal o teológica, por hacedores, por arquetipos, por demiurgos. Por el contrario, los moralistas del sentimiento derivan sus postulados del empirismo personalizado en el subjetivismo y relativismo, para quienes la verdad es relativa o pertenece a cada individuo. A diferencia de ellos, Husserl se declara en desacuerdo, porque él pretende fundamentar una ciencia en verdades esenciales, no en ausencia o relatividad de ellas. No obstante, de estos filósofos valora su acercamiento a este mundo práctico, que es más familiar a la filosofía, que pretende la esencia priórica en las cosas mismas, en el mundo de la vida, en la realidad del sujeto autorreflexivo, ya que los conceptos éticos solo pueden ser aclarados si recurrimos al sentimiento desde la correlación con el entendimiento. Para Husserl, el concepto de la correlación va a marcar todo su proyecto filosófico. Lo peor del caso es que los moralistas del sentimiento se alejan de las herramientas racionales y sin ellas pierden la manera de estimar, justificar y comprender la objetividad de un sentimiento o de un valor. Indiscutiblemente, por quedarse en la contingencia de los mismos valores, negando en ellos todo vestigio eidético, caen en la incapacidad para dar consistencia a una teoría ética de validez universal. Llegando Husserl al diálogo con Kant, encuentra que Kant le aporta cantidad de elementos. Es más, Husserl en algún momento se sintió Kant, Husserl también se sintió Sócrates y Husserl se sintió Descartes. Pero en este caso, en el caso de encuentro con la filosofía kantiana, Husserl encuentra una fuente de la cual puede abstraer cantidad de elementos. El aporte de la ética kantiana a la obra de husserliana es enorme. En algunos pasajes, dice el editor, parece que Husserl estuviera parafraseando a Kant directamente. Pero esto no ciertamente es como parece. Lo más importante radica en que la crítica de Husserl a la ética de Kant se desarrolla en torno a las cuestiones como el formalismo y sus verdades ocultas, la voluntad motivada desde un a priori original del sentimiento, la razón, la legalidad esencial o a priori y la preferencia por la práctica de lo mejor y evaluable debido, lo eventualmente debido. En este sentido, el concepto de deber como punto de encuentro entre las dos concepciones de la razón práctica va marcando la dirección de la nueva concepción ética. A diferencia de Kant, que avala una ética formal y un imperativo categórico universal, Husserl buscará una ética con base en esencias puras y un imperativo categórico singular. Por otro lado, él
El apriorismo kantiano es retomado por Husserl, pero con un sentido radical, que se dirige a un plano eidético puro, mientras Kant sustenta un formalismo racional puro como un a priori de la voluntad en el actuar. Husserl pretende sustentar con evidencia esencial el origen de toda la ética, que tiene como fundamento un valorar a priori. La normatividad ética en Husserl y algunas temáticas de la ética husserliana como principio para emprender este proyecto. Los fragmentos sobre ética encontrados en las primeras obras de Husserl tienen características de una propuesta ética análoga a la lógica, como ciencia de normatividades. La ética que se busca en esos momentos es una ciencia rigurosa, fundamentada en esencias. Es una ciencia eidética que se reduce a las más puras esencias de los valores. Una ciencia que busca verdades cada vez más seguras para constituirse en una forma de filosofía primera, extendida a una aplicabilidad práctica o filosofía segunda de fundamento valorativo. Los temas que se encuentran en la base de toda la ética husserliana y que acompañan el itinerario de todo su proyecto son la libertad, la persona y el amor. Sin libertad, nada garantiza la construcción de la ética, porque yo no soy ético en cuanto soy racional, o en cuanto tenga sentimientos, o en cuanto tenga voluntad. Yo soy ético en cuanto tome decisiones libres y me entregue voluntariamente como persona a proyectos abnegados, como actos de amor. Las decisiones, la vocación y los proyectos teleológicos estarán impulsados por una voluntad libre, pero también por una proyección en el amor universal. Amigos, este es un llamado a la conformación de una ética educativa, vivencial, una ética asignada por la libertad, por el amor y por la construcción de ambientes para el desarrollo de la persona. Solamente queda la pregunta: ¿y cuál es el verdadero sentido de la renovación del hombre y de la cultura que estamos orientando en nuestros proyectos educativos, en nuestras instituciones? Hasta pronto, amigos.